Buenos días, entonces vamos a empezar la charla de hoy. Lo que vamos a ver hoy es un resumen que va a incluir los aspectos de la ejecución de tareas en modo protegido de 32 bits. ¿Listo? Y también cuáles son los servicios que necesita una tarea para poder ejecutarse. ¿Listo? Nosotros en la clase anterior habíamos dicho, pues yo les había preguntado qué era lo mismo que se necesitaba para que una tarea se pudiera ejecutar. ¿Se acuerdan? Sí, pero en términos de la infraestructura necesaria para que la tarea se ejecute. ¿Qué es necesario para que una tarea se ejecute? ¿Qué? ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Y antes de la IDT? ¿La qué? La GDT. ¿Listo? La GDT, la IDT, ¿qué otra cosa? La pila. Bueno, la pila sí. ¿Qué más? Sí, la CPU, pero ¿qué más? ¿Se acuerdan? A ver, pensemos. Si se van a ejecutar múltiples tareas, ¿cierto? Bueno, sí, pero ¿qué necesitamos desde el punto de vista del sistema operativo? ¿Qué estructuras de datos? ¿Qué funcionalidades? ¿Qué algoritmos? ¿Qué necesitamos para que una tarea o varias se puedan ejecutar? Pues, bueno, eso lo vamos a ver. Pues primero necesitamos la GDT, porque si estamos en modo protegido, ya hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Todas las referencias a memoria en modo protegido y en cualquier modo se hacen de una forma como direcciones ¿qué? Lógicas, selector, y si estamos en modo protegido es selector desplazamiento, ¿cierto? O sea que necesitamos tener configurada la GDT. ¿Bien? Listo. Si queremos alternar la CPU entre varias tareas, necesitamos un mecanismo que nos informe cada determinado tiempo, ¿cierto? Que ya ha transcurrido un número de tiempo, un número de milisegundos o algo. ¿Qué utilizamos para eso? ¿El qué? El reloj, ¿cierto? Y para poder manejar el reloj lo que hace es emitir interrupciones. Entonces, ¿qué tengo que haber configurado? La IDT, que es la tabla de descriptores de interrupción. ¿Listo? Aparte de eso, necesito implementar los mecanismos básicos para gestionar la memoria, porque las tareas son ejecutables, pero esos ejecutables hay que llevarlos ¿a dónde? A la memoria. O sea que el sistema operativo debe tener los mecanismos básicos, así sean muy primitivos, pero los mecanismos básicos para gestionar la memoria física, ¿cierto? Tiene sentido. Y si queremos ejecutar varias tareas, pues debemos seleccionar un algoritmo de planificación, que fue lo que vimos en la sesión anterior, ¿cierto? Que ustedes ya deben estar estudiando para hacer. ¿Listo? Entonces, eso es lo mínimo, aparte de otras cositas nomás. Pero, ¿qué se necesitan para poder ejecutar múltiples tareas? También en la sesión anterior habíamos visto, o habíamos hablado, de que, bueno, las tareas son archivos ejecutables, que el sistema operativo tendría que cargar, ¿de dónde? ¿De dónde? Del disco. O sea que, pues, tendríamos que agregar la lógica necesaria para leer de discos. Pero los discos se dividen en particiones, cada partición está formateada con un sistema de archivos que puede ser diferente, ¿cierto? Entonces toda esa lógica tendríamos que metérsela también al sistema operativo. O podemos hacer uso del cargador de arranque, ¿se acuerdan? Del group. Y aprovechar la posibilidad que ofrece group de cargar módulos adicionales al kernel. Y esas tareas que queremos ejecutar se cargarían como módulos, ¿qué? Adicionales. Ahí nos ahorramos toda la gestión de discos y de particiones y de sistemas de archivos, que lo vamos a ver al final del curso. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno, que sobre eso va a girar el proyecto final de la asignatura. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar. Antes de meternos al código, me gustaría que revisáramos, porque todo, no todo, pero la mayoría está en los manuales, ¿cierto? Entonces, estos ejemplos están construidos siguiendo, pues obviamente, las orientaciones de los fabricantes de los procesadores, que son el más importante fabricante de los procesadores de arquitectura IA32, obviamente el primero, ¿cierto? ¿Fue quién? Intel. A pesar que hoy en día existen, como ya hemos hablado, ¿qué? Otros fabricantes que ofrecen ese tipo de
procesadores con esa arquitectura. Bueno, listo. Entonces, para recordar, entonces, esta es una tabla que resume muy bien, tal vez no se ve mucho, voy a apuntar esto, es que luego no sé cómo sacarlo. Esta es una tabla que resume muy bien cuáles son las estructuras de datos que se necesitan para poder operar el procesador a su máxima capacidad. ¿Listo? En el centro de esta gráfica, si ustedes lo ven, ¿qué se encuentra? ¿Se encuentra la qué? La GDT. Este es el corazón del modo protegido. Sin ella no podemos hacer nada. ¿Listo? La tabla global de descriptores o la tabla de descriptores globales lo que almacena son una serie de ¿qué? De descriptores que pueden ser de muchos tipos. Mírenlo. ¿Descriptores de qué? De segmento. Descriptores de TSS, que los vamos a ver ahorita. Esto es segmento de estado de tarea, porque lo necesitamos para las multitareas. Descriptores de segmento de TSS y de LDT. Esa GDT, el procesador sabe en dónde está y qué tamaño tiene gracias a un registro que se llama el GDTR o registro de la GDT. Ese registro lo que nos dice, repito, es la dirección lineal en memoria en donde se encuentra la GDT y qué tamaño tiene en bytes. ¿Listo? El procesador necesita saber en dónde está la tabla en memoria y qué tamaño tiene. Es como si nosotros en nuestro cuaderno necesitamos saber en dónde está el índice y qué tamaño tiene. Generalmente, en los cuadernos o en los libros, el índice se encuentra ¿en dónde? En la primera página. Pero en los procesadores Intel o IA32, la GDT puede estar en cualquier sitio de la memoria, en cualquier sitio. Uno la puede colocar donde quiera. ¿Estamos? Bien. Ella es el corazón de todo. ¿Por qué? Veamos. Por aquí a la izquierda está otra vieja conocida. ¿Nuestra qué? Tabla de descriptores de interrupción. Cuando llega una interrupción, toda interrupción tiene asociado un número que se le llama vector de interrupción. Es simplemente el numerito. Si ocurrió la interrupción 0, ¿cuál será el vector? 0. Si ocurrió la interrupción 5, ¿cuál será el vector? 5. ¿Listo? Al numerito se le llama vector. Con ese vector nos vamos y buscamos una entrada dentro de la IDT. La IDT puede contener diferentes tipos de descriptores, que aquí lo llaman puertas, pero ella también lo que almacena son descriptores, no se dejen confundir. ¿Sí? Puede contener descriptores de interrupción, descriptores de tarea y descriptores de trap, que es como una forma de capturar una excepción. Nosotros solo nos vamos a preocupar por este tipo de descriptores. Y en la GDT nos vamos a preocupar por los descriptores de segmento y por los descriptores de TSS, no más. ¿Listo? Los otros tipos no los vamos a utilizar. De la misma forma, el procesador, como las interrupciones ocurren con mucha frecuencia, pues él necesita saber en dónde se encuentra la IDT y qué tamaño tiene. Eso se logra con un registro que se llama el ¿qué? IDTR, y que lo que contiene es, de nuevo, en la memoria, en dónde empieza la IDT y qué tamaño tiene. ¿Listo? Entonces, si hiciéramos una gráfica de lo que necesitamos, ahora sí, para poder ejecutar tareas en modo protegido, entonces necesitaríamos tener configurada una GDT, ¿cierto? Con un número de descriptores de segmento que nosotros definimos, ¿cierto? Como mínimo, ¿cuántos descriptores necesito? Pregunta de tipo parcial. Para poder ejecutar un código en modo protegido, ¿cuántos descriptores de segmento necesito? Necesito por lo menos, bueno, 3. 3. ¿Por qué? La documentación de Intel dice que el primer descriptor siempre tiene que ser nulo. Eso lo dice, ya una vez lo habíamos visto. ¿Sí? Y necesitamos un descriptor de código y un descriptor de ¿qué? De datos. Por lo menos. Sí, porque el procesador necesita saber en dónde está el código y en dónde están los datos. Uno puede tener hasta 8192 de estos. Entonces,
Una vez que uno configuró la GDT donde uno quiere y con el formato que uno quiera, entonces le dice al procesador en dónde está y qué tamaño tiene. ¿Con qué registro? ¿Con el qué? GDTR, ¿cierto? Listo. Aparte de ello, necesitaríamos también la tabla de descriptores de interrupción, configurada con el número de interrupciones que uno quiera manejar. Pues uno lo que hace es que configura todas las 256 interrupciones que existen en la arquitectura Intel de una vez, ¿sí o no? Y entonces también tiene que decir al procesador qué cosa, en dónde comienza la tabla y qué tamaño tiene. ¿Listo? Con eso ya podemos ejecutar código en modo protegido. Pero ojo, si queremos ejecutar tareas en modo protegido, ¿cierto? O sea, habilitar la multitarea, necesito adicionalmente otra cosa. Necesito definir un segmento especial llamado TSS. Bueno, aquí en el video va a quedar verde, allá se ve amarillo, por obra y gracia del proyector. ¿Sí? Aquí en el video lo van a ver. Uy, ¿cómo así? Pero es que el ingeniero lo pintó amarillo. No, está verde, pero ya se ve amarillo. Un segmento de estado de tarea. ¿Ese para qué sirve? En ese segmento de estado de tarea es en el que el procesador automáticamente almacena el estado del procesador, todo el estado, ya lo vamos a ver, y que nos permite cambiar de una tarea a otra. ¿Listo? ¿Sí está claro? Este segmento, pues por ser un segmento, ¿cierto? Por ser un segmento, y como estamos en modo protegido, ¿cierto? Todo segmento debe tener asociado un descriptor, porque si no yo no lo puedo encontrar. Más bien, el procesador no lo puede encontrar. ¿Listo? Entonces, este segmento debe tener un descriptor. ¿Y el descriptor qué es lo que dice? Todo descriptor lo que dice es en dónde empieza, qué tamaño tiene. Y este descriptor se guardaría, bueno, aquí iría después, pero lo voy a pintar aquí al ladito. Tocaría guardar dentro de la GDT otro descriptor. ¿Listo? ¿Sí está claro entonces? Entonces, ¿cuántos descriptores necesitarían la GDT? El nulo, código y datos, más el descriptor del segmento de estado de tarea. ¿Listo? Vamos a complicar un poquito más la cosa aquí. Si las tareas se van a ejecutar en un nivel de privilegios diferente al nivel del kernel, que es lo que pasa usualmente, necesitaríamos descriptor de segmento nulo, código, datos, TSS, ¿cierto? TSS. Y luego necesitaríamos otros descriptores de segmento de código y otro de datos. Estos dos se utilizarían, serían descriptores que utilizarían las tareas, y estos dos descriptores son descriptores que utilizaría ¿quién? El sistema operativo. Si las tareas se ejecutan en un nivel de privilegio diferente al kernel. ¿Listo? ¿Sí? Está enredada la cosa, ¿sí o no? Vamos a desenredarla un poquito. Otro poquito, vamos a desenredarla. Entonces, digamos que esta es la disposición del espacio lineal de memoria. ¿Listo? Pregunta. Si ese es el espacio lineal de memoria, ¿el kernel a dónde debería tener acceso? ¿A qué parte de esa memoria? Si ese es el espacio lineal, si esa es toda la memoria, ¿el kernel a dónde podría acceder? Díganme ustedes, ¿a dónde? Pues por ser el kernel, por ser el dueño de todo, él debería poder acceder ¿a qué? A toda la memoria. O sea que deberíamos definir un segmento de código así de grande y un segmento de ¿qué? De datos así de grande. ¿Cierto? ¿Sí o no? Como son dos segmentos diferentes, pues en la GDT eso se vería reflejado como dos descriptores diferentes. Uno para, bueno, el primer descriptor nulo, siempre. El segundo es el de código. Uy.
Y el tercero es el de ¿qué? El de datos. Para el kernel. Listo. Pero voy a ejecutar múltiples tareas. Entonces necesito, dentro de toda esta memoria disponible del kernel, necesito definir donde yo quiera un segmento en el cual se va a guardar la información del estado de las tareas. O sea que también necesito aquí, ¿un qué? Otro descriptor, pero en este caso es un descriptor de ¿qué? De TSS. ¿Listo? Ahora, aquí viene lo bonito. No, para el ingeniero todo le parece bonito. Entonces, digamos que tenemos una tarea, ¿cierto? La tarea debe tener acceso a toda la memoria. ¿Ustedes qué opinan? No, ¿cierto? Entonces la tarea solo va a estar circunscrita a un espacio de memoria. Y dentro de este espacio de memoria, pues la tarea podría tener incluso un segmento de código y un segmento de ¿qué? De datos. O podría pasar lo mismo que con el kernel. Todo esto podría ser el segmento de código y a su vez todo esto podría ser segmento de ¿qué? De datos. Es decir, que si definimos dos segmentos aquí, entonces tendríamos que crear también ¿qué? Dos descriptores en la GDT. ¿Listo? Bueno, ¿y qué pasa si tenemos otra tarea? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para esa tarea? Reservarle también, ¿qué? El kernel le reserva, ¿sí vieron que pasó un mosco? Bueno, el kernel le reservaría memoria para esa tarea y esa tarea tendría su propio descriptor de ¿qué? De código, su propio descriptor de datos. Por lo tanto, necesitaría también sus propios descriptores de segmento. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas tareas máximo podría tener en un sistema operativo? ¿Cuántas? ¿Qué me limitaría? Bueno, el tamaño de la memoria disponible, sí, pero que dentro de las estructuras de datos del procesador, ¿qué me limitaría? Pues el tamaño de la GDT. ¿Cuántas entradas pueda colocar ahí? ¿Sí o no? A la GDT le caben 8192 entradas. Si quitamos la entrada nula, la primera, y la entrada básica de código y datos para el kernel, o sea, las tres primeras entradas, y quitamos la TSS, ya estaremos utilizando ¿qué? 4 entradas. O sea que me quedarían disponibles ¿cuántas entradas? 8188 entradas diferentes. En teoría, yo podría tener un procesador IA32 siguiendo ese razonamiento. ¿Cuántas tareas al tiempo? 8188 dividido entre 2, porque cada uno necesita segmento de código y de datos. O sea, bueno, ustedes hacen la cuenta. ¿Estamos? 4600 al mes. Bueno, esos son más que suficientes, ¿sí o no? Bueno, ahora, díganme ustedes qué es lo que define un descriptor. ¿Qué define un descriptor de segmento? ¿Qué información contiene un descriptor? Pregunta de tipo parcial. Ya lo hemos dicho muchas veces. Un descriptor lo que hace es describir un segmento. ¿Y qué describe el segmento? En donde empieza, el tamaño que tiene y otras cositas, el tipo, y como estamos en modo protegido, la protección, etc. Pero básicamente a nivel general, lo que describe es en dónde empieza y qué tamaño tiene. ¿Listo? Y otras cositas. Claro que en el parcial ustedes van a preguntar y otras cositas. Bueno, ¿listo? Entonces miren lo interesante del cuento. Vale, cuidado. ¿Qué diferencia a estos dos descriptores con respecto a estos? ¿Qué es lo que los diferencia? Que el uno es más pequeño que el otro, ¿no? El color, no. No, son iguales. ¿Qué los diferencia? No, eso no se guarda ahí, nada de eso se guarda ahí. Ahí lo único que guarda es la información de los segmentos. ¿Qué los diferencia ellos dos? Ambos, o los cuatro más bien, describen segmentos de código y datos de una tarea, ¿sí o no?
¿Y los descriptores qué información contienen? Otra vez. ¿Y esa? ¿Cierto? ¿Qué tamaño tiene? ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes, ojo, que como yo soy el dueño de esa, yo soy el kernel, yo soy el dueño de esas estructuras de datos, yo puedo jugarle una mala pasada al procesador. Y es la siguiente. ¿Cuántas tareas en cualquier momento hay en ejecución? Una. ¿Listo? Bien. O sea que en cualquier momento, ¿cuántos de estos descriptores de tareas, de estos posibles 4000 y punta, se están utilizando? Solamente dos. Código y datos de la tarea que está actualmente en ejecución. ¿Listo? Entonces miren la jugada que yo le puedo hacer al procesador. Yo puedo utilizar solo un juego de estos para todas las tareas. Y en el momento en que le voy a pasar la CPU a la tarea que quiera, pues ¿qué hago? Dentro de los descriptores apunto al área de memoria que le corresponde a esos segmentos. Porque yo sé en dónde están las tareas, qué tamaño tienen, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, digamos que le voy a quitar la CPU a esta tarea y ahora se la voy a dar a esta. Entonces, ¿qué podemos hacer? No necesitamos otros descriptores aquí porque lo que podemos hacer es que ahora estos mismos descriptores apunten acá, modificar los descriptores dentro de la red. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Sí? Desde ese punto de vista, fíjense que el límite del número de tareas no estaría en el número de entradas de la GDT, porque ¿cuántas tareas podríamos ejecutar así, utilizando esa aproximación? ¿Cuántas? Pues las que uno quiera. A ver si ya lo limitaría a otras cosas, el rendimiento, la memoria, ¿cierto? El tamaño ya de la memoria como tal, ¿cierto? ¿Sí está claro? Bueno, listo. Entonces ahora sí, vamos. Sigamos acá. Recuerden que todo procesador tiene un registro EFLAX y una serie de registros ¿de qué? De control. ¿Listo? Un descriptor de segmento puede describir segmento de código de datos. Un descriptor de TSS puede describir un segmento de estado de tarea que incluye toda la información de la tarea, código de datos y pila. Un descriptor de interrupción también, etcétera. Bueno. ¿Listo? Volvemos acá. Listo. Vamos a ver. Entonces, para recordar, vamos a recordar el formato de un descriptor. Este ya lo hemos visto alguna vez y vimos incluso un ejemplo en el ensamblador de cómo crear un descriptor, ¿cierto? Entonces veamos. ¿Qué contiene un descriptor básico? ¿Qué contiene? Mírenlo. La base del segmento, o sea, la dirección lineal de memoria en donde el segmento se empieza, ¿cierto? ¿Qué más incluye? El límite. ¿Recuerdan ustedes qué cosa interesante pasaba con el límite? Bueno, incluso, sí. Fíjense que los números, esos son números al final, están partidos. Los dígitos están partidos, los dígitos binarios, y están guardados en diferentes partes. Eso es así por una razón, ¿cierto? Fíjense ustedes, si utilizamos solo 32 bits, ojo, solo 32 bits, podemos tener entonces segmentos que tienen como base, ¿cuántos bits? 16 bits. Y también que tienen como tamaño 16 bits, con lo cual yo podría tener segmentos de máximo 64K, como en modo real. Pero en modo protegido, ¿recuerdan lo que pasaba con el límite? ¿Cuántos bits tenemos? Tenemos 20 bits. Aquí tenemos 16 y aquí tenemos otros 4 bits. ¿Sí? 20 bits. ¿Cuánto es 2 a la 20? 1 mega. Entonces uno diría, uy, miércoles, pero solo tengo acceso a 1 mega de memoria. ¿Se acuerdan ustedes qué truco hicieron los de Intel para permitir hasta 4 gigas? Ah, ¿se acuerdan? Mire, este bit, el bit de granularidad. ¿Se acuerdan?
Si ese bit estaba en 1, la información del límite del tamaño no estaba expresada en bytes, sino en múltiplos de 4 kilobytes. 2 a la 20, que es un mega, multiplicado por 4 kilobytes, que es 2 a la 12, da 2 a la 32, o sea, 4 gigas. ¿Listo? Dirán ustedes, ¿por qué se complicaron la vida y por qué simplemente no guardaron el límite con 32 bits? Por una sencilla razón. Si utilizan todos los 32 bits, necesitarían 32 bits para la base y también, ¿qué? 32 para el límite, o sea que no se podría guardar ninguna otra información dentro del descriptor. Entonces ellos lo que hicieron fue que básicamente comprimieron la información y dejaron libres. Si yo utilizo solamente 20 bits para el límite, entonces me quedan disponibles 12 bits, 4 y por aquí 8, 12 bits, en los cuales puedo meter más información. ¿Sí la vieron? Entonces ellos lo hicieron así. Bueno, hicimos un ejercicio de ver cómo era la GDT en este proyecto. ¿Se acuerdan? Eso fue hace mucho rato. Aquí estaba la GDT, ¿se acuerdan? Esto le correspondía a la base, al límite, la base, y estos bytes correspondían a estos pedacitos de acá. Pero eso no nos interesa, nos gustaría hacerlos en lenguaje C, que es más bonito. Entonces miren ustedes cómo se haría con lenguaje C. Aquí está. Así sería como se describiría, o como se puede describir la GDT en lenguaje C, ¿cierto? Ustedes han visto estructuras de datos y saben cómo se construye una estructura de datos, ¿sí o no? Aquí decimos, ¿cómo se llama la estructura de datos? ¿Se llama cómo? GDT. Y tiene un máximo número de entradas, que es una constante que se define por código. ¿Cuántas entradas queremos que tenga? ¿Cuántas necesitaríamos según el razonamiento que hemos realizado? ¿Cuántas? Otra vez. Nula, código y datos para el kernel, TSS, código y datos para las tareas. O sea, 6. Pero podemos decir 16, 32, 8192. Bueno. O sea que fíjense que aquí lo que estamos declarando es simplemente un ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de datos es esto? Así como está definido. ¿Qué tipo de datos es? Es un arreglo. No hablemos de vector, hablemos de arreglo. ¿Cierto? Un arreglo. ¿Sí? Porque ya nos dimos cuenta que vector tiene otra connotación. ¿Sí? Vector es el subíndice que se utiliza para acceder al arreglo. ¿Listo? ¿Sí? Bueno. Listo. ¿Pero es un arreglo de qué? Pues es un arreglo de descriptores. Entonces, si vamos a ver cómo se definen los descriptores, existen muchas formas de definirla, pero la forma más fácil es de definirla así, como un entero sin signo que va a ocupar un entero sin signos, que es la parte baja del descriptor, o sea, toda esta parte de 32 bits, y otro entero sin signo para estos otros 32 bits. ¿Listo? Aquí está. Entonces, esta primera parte, la parte baja, porque recuerden que la arquitectura Intel es little endian, primero se guarda los menos significativos. ¿Qué se guardan en estos 32 bits? Pues el límite, ¿y qué? Y la base, ¿sí? Que es lo que está acá. El límite y la base. Little endian, vamos de aquí hacia arriba. Límite y base. Después, ¿qué se guarda? Entonces en la parte baja, o sea, en low se guardaría primero el límite y luego la ¿qué? La base. Y en high, ¿qué se guardaría? Pues todo lo demás, ¿cierto? ¿Este qué tipo de dato es? ¿Cuántos bytes tenemos aquí? 8, o sea es un char, ¿cierto? Aquí tenemos otros 8. ¿Sí? Aquí tenemos otros 8 y aquí otros 8. 8 por 4, 32. Esto me completarían este otro.
O sea que aquí se agrupan base 16 a 23, el tipo, S, DPL, P, límite ABL, L, DB, G y base 24 a 31. Todos estos. ¿Listo? Bueno. Y todos esos bits hay que ponerles este atributo en C, decir que están empaquetados para que el compilador no vaya a hacer cosas raras y los guarde separados en la memoria, ¿no? Están empaquetados. ¿Listo? Entonces una GDT es simplemente eso, un arreglo de enteros. Uno es el que le da el formato, ¿cierto? Bien. Ya habíamos dicho que el puntero de la GDT contiene ¿qué? El límite y la base. Este es el que se va a cargar. ¿Listo? Esta variable la declaramos como externa porque la declaramos dentro de este archivo .c y la declaramos externa para que cualquier archivo que incluya este .h pueda tener acceso a la GDT. ¿Sí? Listo. Ahora, aquí está de nuevo el formato de la GDT. Y vamos a ver entonces qué se hace, cómo se crea la GDT y cómo se configura. Entonces, un segundito. Aquí está. Setup GDT. ¿Cómo se configura la GDT? Entonces, perdón. ¿Cuántas entradas necesitamos entonces para poder empezar a ejecutarnos en modo protegido? ¿Cuántas? No, pero solo para ejecutar el kernel, todavía no con las tareas, solo el kernel. ¿Cuántas? 3. La nula, que por defecto ya está porque la GDT1 la inicializa en 0, ¿cierto? Entonces la primera entrada ya está todo en 0. O sea que luego iría el selector de ¿qué? El segmento de código y después iría el segmento de datos. Bien, entonces vamos a ver. Tenemos una variable llamada kernel code selector, que es el selector de ¿qué? De código del kernel, y esa es de tipo short, porque recuerdan que los selectores tienen 16 bits, ¿se acuerdan? Bueno, ¿no se acuerdan? ¿Sí no se acuerdan o no se acuerdan? ¿Dónde están los selectores? Los selectores. Upa. Los selectores son de 16 bits. Registro de control. Bueno, ahorita volvemos acá. Entonces, pues obviamente la idea, cuando uno programa, la idea es facilitar las cosas. Entonces, con esta función, allocate GDT selector, ¿ustedes creen que hace esa función? ¿Qué es allocate? En inglés. Localizar, buscar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que hace esa función, básicamente es, el nombre lo dice, ¿qué hace? Busca un selector libre dentro de la GDT. Entonces, ella lo que hace es busca un descriptor de segmento válido. Entonces, ¿cómo la hace? Mediante un proceso, mira a ver si está disponible. ¿Cómo mira si está disponible? Muy sencilla. Sí. Recuerden que la GDT contiene simplemente dos enteros sin signo, ¿sí o no? Si está en 0, low y high, quiere decir que esa entrada está como libre. Entonces, ¿qué hacemos? Primero la marcamos como presente para evitar que otra llamada encuentre la misma entrada. Entonces, ¿qué hacemos? GDT, en la posición en la que la encontramos, en su parte high, ¿sí? Le hacemos OR con 1 desplazado 15 bits. Vamos a ver qué pasa cuando yo en high desplazo 15 bits, un 1. Me fui muy abajo. Aquí. Ahora me fui muy arriba.
¿Dónde estás? Se me perdieron. Aquí. Aquí está. Entonces, ¿qué pasa cuando en high, en la parte high, esta es la parte de abajo, ¿no? La parte low y esta es la parte high. ¿Qué pasa en la parte high si uno coge un 1 y lo desplaza 15 bits hacia la izquierda? El bit P queda en 1, ¿sí lo ven? Este. ¿Sí? Y el bit P quiere decir que el segmento está como presente, o sea que está definido. Entonces la marcamos, esa entrada ya no está vacía, ahora está como definida. La pregunta que hacemos es, esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Si todos están ceros quiere decir que no están utilizando esa entrada. Entonces la marcamos y la ponemos presente. Esto lo que hace básicamente es que pone el bit de presente. Y retorna la posición de memoria de esa entrada. Si no, da la vuelta, y si al final retorna nulo, es porque no encontró ningún descriptor válido. ¿Listo? Sí, pero pues no creo que eso suceda por la forma como trabajamos, ¿cierto? Ahí lo que encuentra es un descriptor libre dentro de la GDT, pero nosotros no necesitamos el descriptor, lo que necesitamos es el selector asociado. Entonces, con la función selector, saca el selector, pero básicamente esa es muy sencilla. ¿Por qué? Porque la función, si esta es la GDT, entonces la función que busca el descriptor lo que me regresa es esta posición de memoria. ¿Sí? Pero buscar el selector es muy sencillo, porque ya habíamos dicho que el selector es básicamente el desplazamiento desde el inicio de la GDT hasta el selector. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar el selector? Esta dirección de memoria se la restamos a esta y eso nos da el desplazamiento. Aquí está. Entonces, si le hacemos el residuo, bueno, hacemos unas validaciones. El desplazamiento es el descriptor que encontramos menos la dirección en donde empieza ¿qué? La GDT, el desplazamiento. Y luego hacemos una serie de validaciones. Si está por debajo, el descriptor que obtuvimos no es válido. Si está por encima de las entradas definidas, tampoco es válido. Y si el desplazamiento no es múltiplo de una entrada del GDT, tampoco es válida. Pero básicamente, sin estas validaciones lo que hacemos es restar la posición del descriptor a la GDT. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Bueno, toda esa vuelta para encontrar la GDT. Aquí. Listo. Entonces, primero encontramos el de código, luego el de datos. Ahí simplemente, ¿qué hicimos? En la GDT pusimos el bit de presente en 1. Pero ahora tenemos que configurar realmente el descriptor. ¿Y cómo lo hacemos? Configuramos un descriptor de la GDT, el que alcanzamos a encontrar. Miren la dirección base, 0, ¿y qué límite tiene? 4 gigas, es un segmento de código y otros parámetros. Y lo mismo para el selector de ¿qué? De datos. Empieza en 0, va hasta 4 gigas, pero este no es de código, sino que es de ¿qué? De datos. Estas dos funciones lo que hacen es que llenan toda la información aquí. Toda la información acá. O sea que ya tenemos un descriptor válido. Finalmente configuramos el puntero y con ensamblador cargamos ese descriptor. Listo. Entonces, una de las primeras cosas que uno hace es ¿qué? Cargar la GDT. Eso es lo que estamos haciendo. Luego cargamos la ¿qué? La IDT. ¿Por qué necesitamos cargar la IDT? Porque si vamos a ejecutar múltiples tareas, necesitamos manejar las interrupciones del timer por lo menos. ¿Sí?
Y aparte de eso, les voy adelantando, necesitamos también permitir que las tareas se comuniquen con el sistema operativo. Y para las tareas comunicarse con el sistema operativo, el mecanismo que utilizan es también interrupciones. ¿Listo? Pues la IDT tiene que estar configurada. Entonces, configurar la IDT. La IDT solo se puede configurar después de haber configurado la GDT. ¿Por qué? Miren lo interesante. Recuerden que hace el código ese raro que les mostré hace un momento, actualizaba esta variable, selector de código del kernel, ¿sí? Pues esa variable es necesaria porque ahora en la IDT tenemos que decir, la IDT queremos configurarla con descriptores que apunten ¿a dónde? Pues al código del kernel, y la rutina que va a manejar la interrupción y es una rutina que se definió en una tabla en la posición I. Es de nivel de privilegio ceros y es de tipo ¿qué? Puerta de interrupción. Y finalmente cargamos el puntero de la IDT. Listo. Eso lo que hace es que carga, configura la IDT. Dirán ustedes, ¿y esa tabla qué? ¿De dónde salió? Entonces aquí vamos a ver de dónde sale eso. Este código lo mostré muy rápidamente alguna vez. Voy a mostrar este. Y es el código de cuando ocurre una interrupción. ¿Qué pasa cuando ocurre una interrupción? El procesador ya ha colocado en la pila, ha colocado CS, IP, ¿cierto? Y flags. Entonces nosotros tenemos que deshabilitar las interrupciones, colocar el código de error y luego colocar en la pila el número de la interrupción que se generó. O sea que si la interrupción fue la 5, ¿qué se guarda en la pila? 5. Para que el código del kernel luego pueda saber cuál fue. Y luego almacenamos, con Pusha, almacenamos todos los registros de propósito general, DS, ESFS, GS, para que obtener una pila de este formato, y luego saltar a una rutina llamada Interrupt Dispatcher. Esa rutina es la que recibe el control. Bueno. Listo, ya, suficiente cháchara. Ahora sí vamos a darlo en funcionamiento. Entonces vamos a ver. Según este código que tenemos acá, se configura la GDT, la IDT, las excepciones, la CRQ, la memoria y el timer. Después el TSS. Y luego configuramos la multitarea. Entonces vamos a empezar de adelante hacia atrás. Supongamos que el sistema operativo ya arrancó y que tenemos este código, que es un código, si ustedes lo miran, este código, ¿qué tiene de raro? Veámoslo. Incluye dos librerías, ¿cierto? Que son viejas conocidas de nosotros. La primera librería es la librería estándar y la segunda es la de entrada y salida estándar. Luego se define el main, como en cualquier programa en C, ¿sí o no? Es más, vamos a hacer una prueba. Voy a coger este código y lo voy a correr en Ubuntu. Vamos a esperar, vamos a dejar ahí que Ubuntu arranque y luego lo vamos allá. ¿Qué hace ese código? A ver, si les pidiera que me explicaran qué hace ese código, ¿qué hace? A ver, define una variable que entera en la línea 14, luego en la línea 16, ¿qué hace? Define una cadena de caracteres, un arreglo de caracteres. Luego, ¿qué hace en la línea 20? Imprime hola desde la tarea a RGC 2 puntos. ¿Y qué más? ¿Qué imprime? El número de parámetros que se le pasaron a la tarea, ¿cierto? Luego, ¿qué hace? Desde 0 hasta el número de parámetros, ¿qué hace? Imprime el valor de los parámetros que le pasaron a la tarea. Sencillo, ¿sí o no? Eso ya lo hicimos en un ejercicio anterior. Luego la línea le copia ¿qué? Vacío
O sea, limpia la línea básicamente. Bueno, eso no la limpia, ¿no? Eso lo que hace es que pone nulo en el primer carácter de la línea. ¿Cierto? Bueno. Luego, ¿qué hace? A la línea le concatena hola, luego le concatena mundo y un /n. Luego con puts la manda a imprimir, ¿cierto? Puts lo que hace es que imprime un string. Luego pruebas s'printf, imprime y llama ¿a quién? A getPID. ¿Ustedes se acuerdan qué hace getPID? ¿Obtiene el qué? El PID, o sea, el identificador de la tarea. ¿Sí está claro? Entonces es un código normalito. Vamos a ver. Perdón. Bueno, vamos a ver. O sea, es un código en C normal, normalito, no tiene ciencia. ¿Sí lo ven? Entonces voy a coger ese código en C normalito, lo voy a copiar acá y lo voy a guardar como archivo, guardar como module0.c. Listo. ¿Cómo compilo ese código en C? Aquí, en Ubuntu. sc-o module0.c. ¿Cierto? En teoría no debería haber errores. Sí hay un error, pero ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué hay un error ahí. Eso no son errores, son advertencias. Y en teoría se me crea un ejecutable. ¿Sí la ven? ¿Listo? Ya vamos a ver por qué son advertencias y por qué salen ahí. Módulo 0. Entonces, ¿qué hace? Hola desde la tarea a RGC vale 1. ¿Por qué 1? Pues porque la llamé así, sin ningún otro parámetro. ¿Sí o no? Pero siempre, todas las tareas tienen por lo menos un argumento, que es el nombre del ejecutable, ¿cierto? Luego imprime ARGB 0 igual a módulo 0, hola mundo, ARGC es 1, ARGB está en la dirección de memoria tal, por eso es que a él no le gusta ese porcentaje X, porque es un hexa. Aquí, este porcentaje X es el que lanza la advertencia. Y él dice, pero es que esto es un char asterisco asterisco, entonces digamos que eso lo vea como un char asterisco, a ver si le gusta un poquito más. Vamos a ver. Listo. Pero tampoco le gusta porque él está esperando es un unsigned int. Listo. Y solo queda un error en la 18 y en la ¿qué? En la 20. El error en la 18, aquí le podemos decir herramienta, ¿dónde es? Editar preferencias, mostrar números de línea, cerrar. La línea 18 y la línea, ¿cuál otra? 20. Esta. Porque, en teoría, esas funciones se encuentran dentro de una librería que se llama string.h. ¿Listo? Pero por simplicidad, en el otro kernel no existen, no se ha creado todavía. ¿O sí? Creo que sí. Bueno, ahora salió bonito, sin errores, sin advertencias, compiló. ¿Sí lo ven? Entonces veamos, ¿qué hace ese programa? Pues simplemente es una tarea que saluda, dice cuál es el número de argumentos y luego imprime los argumentos que se le pasaron. Vamos a llamarlo de una forma diferente. Módulo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿ahora qué va a decir? ¿Cuánto vale ARGC? Vale 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los imprime. Y luego imprime ARGC 6 y ARGB está en la dirección de memoria tal. Esa es la dirección de memoria en donde está ese arreglo. Y luego dice, adiós desde la tarea, PID igual a este. ¿Sí? Ese es el PID de la tarea. ¿Listo? Bueno, cuéntenme ustedes. Aparte de esas modificaciones que le hice el código para quitar las advertencias, ¿cierto? Que son modificaciones cosméticas más que todo. Yo modifiqué
en esencia el código? ¿Tuve que generar nuevo código? No, ¿cierto? O sea que en teoría, ese programa en C que se puede ejecutar en Linux, ¿sí? Tal cual se puede ejecutar usando ese kernel que estamos construyendo. ¿Sí? Vamos a verlo. Aquí está. Vamos a ejecutarlo. Porque recuerden que aquí está el código, el kernel y todo, ¿no? Pues obviamente no tan sofisticado como Ubuntu o cualquier otro Linux, pero ahí está el código del kernel. ¿Sí lo alcanzan a ver? Listo, explicamos esto ya para el video. Mírenlo. Fíjense que la ejecución es básicamente, ¿qué? La misma, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿quién me dice, o quién me refuta a mí, quién me discute a mí que el código en C sí es portable o no es portable? El código en C sí es portable. Cualquier sistema operativo que soporte POSIX, porque eso sigue la notación o la aproximación de POSIX, yo puedo coger cualquier código en C y compilarlo en ese sistema operativo y se ejecuta. Otra cosa es que yo no puedo llevar el ejecutable tal cual y ejecutarlo, ¿sí? Pero yo sí puedo llevarme el código fuente en C, compilarlo y ejecutarlo sobre ese nuevo sistema operativo, ¿sí? Aquí lo que hice fue que mostré eso. El código que se ejecuta en este kernel nuevo se ejecuta tal cual en Ubuntu, o lo contrario, el código que se ejecuta en Ubuntu se ejecuta tal cual en el kernel, sin modificaciones. Bueno, con modificaciones cosméticas. Porque siguen, ¿qué? La misma, ¿qué? Convención. La misma convención de llamar al API del sistema operativo. ¿Sí? Listo, vamos a parar el video acá. Entonces vimos cómo este código, prácticamente sin modificar, ¿cierto? Corre en este kernel y también corre en el kernel de Linux. ¿Solamente corren en los que están basados en POSIX? Sí, señor. Sí, señor. Porque ellos son los únicos que tienen esta estructura, que tienen estas llamadas. Por ejemplo, si uno programa con el API de Windows, ellos tienen otras llamadas. Hay que incluir win.h y utilizar otras funciones diferentes. ¿Sí? La respuesta corta es sí. Cualquier sistema POSIX en teoría podría ejecutar este código, tal cual. ¿Estamos? Inclusive Windows, porque en Windows uno puede instalar, no viene por defecto, es una opción adicional, pero uno puede instalar las extensiones de Unix para Windows. Investiguen eso, busquen eso. Las extensiones de Windows, de POSIX para Windows. Y en teoría uno puede compilar un programa POSIX tal cual y funcionaría en Windows. Ojo, no ejecutarlo, no coger el ejecutable y ejecutarlo, no, ya dimos cuenta que no. Lo que hay que hacer es que compilarlo. Bueno, ¿y por qué hay que compilar el programa? Otra pregunta tipo parcial. ¿Por qué hay que compilar el código para poderlo ejecutar en un sistema operativo? Esa es una razón, pero no es toda la razón. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos visto aquí en la teoría, los programas hacen uso de los servicios que ofrece el sistema operativo. Cuando uno está compilando un código, cuando uno lo compila, ¿cierto? Lo que hace es que enlaza el código fuente de uno al código que ofrece el sistema operativo para prestar los servicios. ¿Sí? Por eso es que hay que compilarlo cuando lo llevamos a otro sistema operativo, el código. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa realmente, porque se ve muy sencillo y muy trivial, pero por debajo pasan muchísimas cosas. Ya nos dimos cuenta y le mostré muy rápidamente que para poder arrancar el sistema operativo hay que configurar la GDT, la IDT, la TSS y un poco de cosas. ¿Sí? Vamos a partir del otro lado. Vamos a partir que todo eso ya está construido y ahora lo que tenemos es una tarea en ejecución. Y necesitamos que esa tarea haga uso de los servicios del sistema operativo. ¿Listo? Bien. En este kernel no tenemos un shell que nos cargue estas tareas. El que se encarga de, valga la redundancia, de cargar estas tareas es el group, ya lo habíamos dicho. ¿Sí o no? Entonces, digamos que lo que sucede es que se carga el sistema operativo, el kernel, y una vez que el kernel está lo suficientemente
es lo suficientemente capaz, ese kernel mira cuáles fueron los módulos adicionales que se cargaron con él, ¿sí? Y para cada módulo adicional crea una tarea y les pasa el control, las planifica. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver una cosa. ¿Ustedes recuerdan cómo habíamos llamado en Windows, en Ubuntu, la habíamos llamado así? Obviamente en Ubuntu el código generado no se llamaba module0.lf, sino simplemente module ¿qué? Module 0. Por eso el monstruo fue module 0. Vamos a llamarla así. Bueno, esperemos un segundito. Voy a deshabilitar las demás tareas. Así y así. Con eso le estoy diciendo a group que solo esto es comentario. Entonces estoy comentando estas dos líneas. Con eso el group solo me cargaría ¿qué? Una tarea. Entonces voy a cargar esta para ver solamente la ejecución de ella. Aquí está. Fíjense ustedes. Hola desde la tarea. El número de argumentos es 6. Y muestra, el primero es el nombre del ejecutable, que en este caso está en /boot/ y se llama module0.lf e imprime cada uno de los ¿qué? Argumentos. Luego toma una cadena vacía, le concatena hola, le concatena mundo, ¿cierto? Y la imprime, por eso este hola mundo. Y luego dice argc es 6 y argb está en esta posición de memoria. Obviamente no es la misma posición de memoria que en Ubuntu, porque pues ahí dependemos del sistema operativo en donde nos carguen memoria, ¿cierto? Y adiós, desde la tarea. Y el PID que le corresponde a ella, en este caso es ¿qué? 0, porque es la primera tarea. ¿Sí? Mientras que en Ubuntu hay muchas más ejecutadas. ¿Está claro? Bien. Entonces ahora vamos a ir hacia atrás. ¿Cómo es que una tarea, ojo, ¿qué pasó? ¿Qué? Siguen estudiando. ¿Cómo es que una tarea puede hacer printf? O mejor aún, ¿qué es lo que sucede cuando una tarea hace printf? Que es algo tan trivial para nosotros. A ver, pensemos, echémosle cabeza. ¿Qué es lo que sucede ahí? Printf recibe ¿qué como parámetro? Recibe una cadena de caracteres y en esa cadena pueden ir unos comodines especiales que le indican ¿qué? Unos argumentos que deseo imprimir con un determinado formato. Por ejemplo, ustedes saben que porcentaje D quiere decir entero, porcentaje S quiere decir cadena de caracteres o string, porcentaje C quiere decir porcentaje X, porcentaje B grande. No lo saben. ¿Sabe por qué no lo saben? Porque en POSIX no existe. Pero aquí sí, porque aquí lo podemos implementar. Binario. Igual, porcentaje B. Pero ojo, en POSIX no existe. Si ustedes le mandan porcentaje B a un programa en POSIX, en Ubuntu, él va a chillar. Va a decir, no conozco qué es porcentaje B. Pero como aquí lo estamos construyendo y necesitamos imprimir números binarios, aquí sí se puede. Y eso se hace desde este proyecto. ¿Sí? Entonces voy a ejecutarlo de nuevo. O sea, aquí me salí el estándar. ¿Sí? Fíjese la diferencia. 6 igual a ¿qué? A 6 en binario. Pero si hiciéramos eso en Ubuntu, lo que hice fue esto, ¿no? Igual a porcentaje B ARGC. ¿Sí o no? Perdón. Miren lo que dice ahí. Me salí del estándar, ¿cierto? Entonces Ubuntu chilla. Y no solo Ubuntu, cualquier sistema POSIX va a chillar. Va a decir, no. Ojo. El formato B no es reconocido. ¿Sí estamos? Bueno, ahí lo hice solo para chicanear. Entonces aquí sí se implementó el binario. Porque vamos a ver que después de haber implementado el decimal y el hexa, el binario es
realmente yo no me explico por qué no lo pusieron. ¿Sí? Porque es una cosa tan sencilla. Señor. Bueno, arriba vamos a hacer algo aquí que dice que el shell es un intérprete con el sistema operativo, ¿cierto? Sí. Nosotros cuando estamos ejecutando ese código como un documento de texto, es un shell, que haya con un shell. ¿Cómo? Cuando nosotros ejecutamos por consola ese código... No, este código no se puede ejecutar. Usted me está hablando tal vez de un script de shell. Pero entonces usted acabó de ejecutar el código que es un shell. No, yo lo compilé y luego lo ejecuté. Lo que pasa es que el shell tiene una característica, y es que el shell es un intérprete de comandos. Me voy a desviar aquí un poquito para contestarle su pregunta. Pero también, alguna vez lo dije, es un lenguaje de programación. chmod 755 programa.sh y lo voy a ejecutar. Él también es un lenguaje de programación. ¿Listo? Pero aquí lo que está pasando es que el intérprete de comandos reconoce que esto que hay aquí no es un programa ejecutable, es un script de shell. Y simplemente lo ejecuta. Porque él lo entiende. ¿Sí? Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Porque puede que no resuelve. Hay una parte que tenemos que hacer con un shell, pero es precisamente lo que usted acaba de hacer, de imprimir con un for. Sí. No son los casos. Como usted llena el video, quiere que le pueda continuar. Mírenlo, pero es así sencillito. Bueno, lo podemos ver. Si quieren podemos hacer una consulta donde trabajemos esto, pero no nos desviemos de esto porque se nos pierde. Es demasiada información para meterla en una sola charla. ¿Listo? Bueno, entonces volviendo al ejemplo. Dijimos, printf igual a esto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues que debe haber algo, en alguna parte tiene que estar implementado este printf, ¿sí o no? Porque nosotros no, fíjense, ¿este código lo implementa en alguna parte? No. Entonces, algo debe implementar ese printf. Obviamente, deberá estar implementado en alguna de estas dos librerías. Pero es que aquí estamos construyendo el sistema. O sea, nosotros tenemos que construir esas funciones. Vamos a ver qué pasa cuando uno llama printf. Ojo, esto no es exactamente lo mismo que pasa en Linux, porque cada sistema operativo tiene su aproximación para llamar los servicios del sistema. Esta es una aproximación para poder explicar de forma sencilla. ¿Listo? Para que se vea de forma sencilla. Entonces vamos a ver cómo se implementa printf. Y aquí es donde empieza el cuento. Cuando uno compila este código, ya lo hemos dicho, ¿qué es lo que pasa con el código? Cuando uno lo compila para un sistema operativo. ¿Qué es lo que pasa? Se enlaza a las librerías y a los servicios que ofrece el sistema operativo para el que lo estamos compilando. ¿Listo? O sea que este código que nosotros vemos aquí, a ese código se le pega otro pedacito de código automáticamente sin que nosotros sepamos. ¿Listo? Y eso es lo que permite que ese código con ese pedacito de código pegado se ejecute en ese entorno, en ese sistema operativo. Cuando yo me lo llevo para otro sistema operativo, el mismo código, ¿qué se hace? Pues el código es el mismo, se compila, pero se enlaza con las librerías de otro sistema operativo. ¿Sí está claro? Entonces, o sea que todo programa que yo tengo, una vez que lo compilo, no es solamente mi programa, sino que ese programa lleva adicionalmente pegado código adicional. ¿Quién es el que se encarga automáticamente de meter ese código? Pues el que lo compila. Él dice, bueno, este señor se va a ejecutar en este sistema operativo, necesita estas llamadas al sistema o estos servicios, entonces necesito pegarle este código. Entonces vamos a ver qué código se le pega. ¿Listo? Bien. Todos los módulos que están aquí, se enlazan con el código que existe dentro de USR lib. Que es lo mismo o muy similar a lo que pasa en Linux, porque en Linux también existe USR lib, y ahí están todas las librerías. Obviamente ahí no podemos ver el código fuente, porque eso ya está precompilado, ¿cierto? A uno le entregan el código fuente, pero aquí sí lo podemos ver. Bueno, obviamente simplificado
¿cierto? Simplificado para que sea más sencillo de comprender. Entonces veamos, por ejemplo, veamos una de las más sencillas, getPID, ¿sí o no? Fíjense que aquí en el código yo digo, sin más ni más, digo getPID, ¿cierto? Pero en alguna parte tiene que estar implementada getPID. Entonces aquí está la implementación de getPID. ¿La quieren ver? ¿Sí? Ahí está. ¿Qué cosa más sencilla, sí o no? Pues claro, si un programa está bien hecho, si hace lo que tiene que hacer en el menor número de instrucciones posibles y de forma tal que sea casi que autoexplicativo. Pues getPID es una función de tipo ¿qué? Entero, porque ella retorna el número. ¿Qué recibe como parámetro getPID? Nada. ¿Y entonces qué hace getPID? Pues retorna lo que me devuelve ¿qué? La llamada al sistema getPID, que en este caso, para este sistema operativo que se está construyendo, le correspondió el número ¿qué? 4. ¿Sí? Porque yo podría decir, pues para que se vea bonito, pero yo podría decir la llamada al sistema 4. ¿Sí? Bueno. O sea que el sistema operativo, cuando recibe esa llamada, dice, a ver, ¿cuál tarea fue? Usted. ¿Qué llamada me pidió? ¿Cuál? La 4. Ah, entonces lo que quiere es getPID. Sí, porque el sistema operativo necesita saber todo eso. ¿Quién pidió el servicio? ¿Cuál servicio pidió? ¿Y qué parámetro le envió? ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos falta ver? Desde el punto de vista de las tareas. Ojo, desde el punto de vista de las tareas, ¿qué nos falta ver para completar el esquema? Pues, ¿cómo se implementa qué? ¿Cómo se implementa? ¿Cuál función? Syscall. ¿Sí o no? Voy a hacer una cosa para que esto sea más claro o más complicado, no sé. ¿Tienes una pregunta? Señor. ¿Ese getPID Sí. del lenguaje? No, ya vamos a ver, para allá vamos. Fíjense que esto está incluyendo una librería llamada standardlib.h, o sea que en alguna parte, así como en Linux, uno tiene usr include, y ahí están muchas librerías, y dentro de ellas, en alguna parte, cd sys, en alguna parte por allá, syscall.h, en alguna parte por allá, se definirán ¿qué? En alguna parte se definirá una serie de constantes que uno nunca ve, ¿sí o no? Pero, uy, espérese. Uno no las ve por ningún lado, porque uno lo que hace es que invoca la función. Lo mismo, yo en el código simplemente dije getPID, no me preocupó que por allá por debajo había una constante y un poco de cosas definidas. Pero sí, obviamente, eso no es del lenguaje. Aquí hay un include, y si se dan cuenta, aquí hay un ¿qué? Standardlib. Ah, bueno, standardlib. Y aquí es donde todo empieza a encajar. Vamos a ver cómo encaja. Todas las tareas para invocar un servicio del sistema operativo lo hacen a través de una interrupción, que es la interrupción 0 por 80 en hexa. En decimal, ¿cuánto es 0 por 80? Ahí rapidito en la calculadora y busquen el número decimal de 0 por 80. Eso es en hexa. No, pero no, 0 por 80. ¿Cuál es? Pásenlo de hexa a decimal. Rapidito. Recuerden, para el parcial tienen que traer calculadora, ¿no? ¿Cuál es? No, 0 por 80 en hexa. Pásenlo a decimal. 128. Se eligió la 0 por 80 porque para hacerlo lo más cercano posible, o sea, simplificado, pero lo más cercano posible a Linux. En Linux las tareas se comunican de la misma forma.
hacia el sistema operativo. O sea, también invoca la interrupción 0 por 80. ¿Listo? Y aquí están las llamadas al sistema que soporta Linux. ¿Sí la ven? Por ejemplo, exit está definida en kernel exit.c. Uno podría ver el código fuente. Aquí está otra explicación de las llamadas al sistema. Pero básicamente, mírenlo, aquí está. Esto era lo que estaba buscando. Una llamada al sistema no es más que llamar ¿qué? La interrupción 0 por 80 y retornar. ¿Sí o no? Que es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? O sea, cuando yo digo syscall, lo que estoy llamando es a la interrupción 0 por 80 y ya vemos lo de los parámetros porque eso es otra cosa que no queda clara. Entonces, miren, este es el código, este sería el código fuente de un programa que hace imprimir en ensamblador. La longitud, el mensaje, el descriptor de archivo, la salida estándar, 4, que es el número de la llamada para syswrite. En este caso, fíjense que la llamada syswrite sería la 4. En nuestro caso, en nuestro sistema operativo, ¿cuál sería la 4? GetPayD, ¿recuerdan? Y luego llama a syscall, o sea que lanza la interrupción. Esto nunca lo habíamos, no sé si ustedes lo habían visto alguna vez. Vamos a verlo. Uno puede, a partir de un código fuente, ¿cuál fue? Ah, no, el módulos. GCC menos C menos S módulo 0 punto C. Ah, bueno, tengo que quitar ese error que había puesto, ¿cierto? Porque si no, el Ubuntu no va a dejar de decir que eso es error. ¿Se acuerdan por qué? Porque en este estándar el binario no estaba implementado. ¿Listo? Bueno, otra vez. Y eso me genera, cuando yo digo menos C, menos S, eso me genera un archivo, punto ¿qué? Punto S. Ustedes dirán, ese archivo punto S, ¿qué es? Ah, pues este es el primer paso que se hace cuando uno compila un programa. El código en C se convierte en código en ensamblador. Mucho código. Miren un programita tan sencillo como este en lo que se convirtió. Grave, ¿sí o no? Grave, ¿cierto? Y yo ya les había dicho que cuando uno compila un programa, lo que hace es que toma el código y a ese código, ¿qué hace con el código? Le pega un código que permite que se pueda ejecutar sobre ese entorno, sobre ese sistema operativo. Entonces miren qué tal toda la cosa que le ponen. Incluso miren, aquí lo identifica, dice que se compiló para GCC, para Ubuntu, Linaro, Ubuntu 11, Linaro, 461, etcétera, bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Por aquí están las cadenas, miren. La sección, esto es importante, la sección de raw data. Raw data es de solo lectura. Claro, estas son constantes. Fíjense que yo en el programa dije, printf, esto es una constante. Esto se guarda en la raw data. Miren, tan. Aquí está, hace un poco de cosas, bla bla bla, y por aquí, mírenlo, llama a quién, a printf, y hace otro poco de cosas, llama a printf, hace otro poco de cosas, bla 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 bla, bla bla bla, printf, puts, getPayD, bla bla bla, bla bla bla. ¿Listo? ¿Sí la ven? Todo eso pasa debajo de nuestras narices, nosotros nos damos cuenta de eso. Aquí sí lo podemos ver. Entonces, ¿les parece si pasamos este código al código ensamblador? ¿Sí? Entonces digamos getPayD. Entonces vamos a pasarlo a código ensamblador. En alguna parte del código dice call getPayD. ¿Sí o no? Porque el ensamblador, para llamar a una función, se hace a través de call, ¿cierto?
¿Y cómo iría getPyD? getPyD diría lo siguiente. getPyD, el código de getPyD sería, ¿cuál? Sería, bueno, complicación, pero por allá diría en alguna parte, push 4 call syscall red. Este push 4 es el número de la ¿qué? De la llamada. En ensamblador, los parámetros que uno pasa entre paréntesis, en ensamblador, esos parámetros se colocan en la pila haciendo un push. Bueno, este código tiene un error. Porque aquí como metimos un parámetro, entonces lo que tendríamos que hacer es sacarlo. Add ESP 4. ¿Cierto? Porque cada parámetro en la pila ocupa 4 bytes, 32 bits. Y ahora sí, red. Listo. ¿Y qué haría syscall? Syscall, ¿qué haría? Ella diría int 0 por 80 y red. Eso es lo que pasa internamente. ¿Listo? ¿Sí está claro? Entonces, int. Si int es la orden ensamblador para invocar una interrupción por software. Uno dice int y un número, entonces eso lo que causa es la interrupción con el número que yo di. O sea, ahí estoy diciendo interrupción ¿qué? 128. Sí, 0 por 80. ¿Qué pasa cuando ocurre una interrupción? Ojo. ¿Qué pasa cuando ocurre una interrupción? Se le quita el control a la tarea que invocó la interrupción. O digamos, eso no es cierto. Cuando ocurre una interrupción, se le quita el control al código que se está ejecutando, que no sabemos si es de una tarea o del sistema operativo, no sabemos, ¿cierto? Al código que se está ejecutando, y el procesador automáticamente busca dentro de la IDT, ¿cuál entrada? ¿La número qué? La 128, porque ocurrió la interrupción, 128. Dentro de la entrada 128, debe haberse configurado el nombre de la dirección lógica de una rutina, de una función, que es la función que se ejecuta cuando ocurre la interrupción, ¿qué? 128. Listo. Entonces el procesador salta a esa dirección lógica. O sea, en otras palabras, empieza a ejecutar la rutina que maneja la interrupción, 128. ¿Listo? Bueno, una vez que le ha pasado el control esa rutina, en este caso, ¿qué tendría que hacer? Pues averiguar cuál fue la tarea que invocó la interrupción. ¿Qué servicio quiere? ¿Cierto? Ah, pero el servicio lo puede saber, porque dentro de la pila de la tarea dejó el número de la llamada que quería. Y si necesitaba otros parámetros, pues también lo dejó en la pila. Con eso el sistema operativo hace su trabajo y le retorna a la tarea, si es necesario, le retorna el resultado de esa operación, de ese servicio. En este caso, ¿cuál fue el servicio que invocamos? ¿Cuál fue? getPyD. O sea que el sistema operativo, esa llamada es muy sencilla, porque el sistema operativo lo único que tiene que hacer es de esa tarea, mirarle qué. Es decir, a ver, ¿cuál tarea fue la que invocó el servicio? La tarea 0. Entonces le retorna, ¿qué? 0. ¿Listo? La retorna y sigue la ejecución en este punto. Cuando se retorna la interrupción, la ejecución sigue exactamente donde se congeló la tarea. Ahí. ¿La tarea qué hace? Ese número que le retornó, ¿ella qué hace? Retorna aquí. Esta función que hace, vuelve y arregla la pila y también ¿qué? Retorna acá. O sea que al final ese número que venía de acá llegó a donde se llamó la función getPyD. ¿Sí? Más o menos. Vamos a ver entonces. Eso desde el punto de vista de la tarea. O sea que cuando nosotros decimos getPyD, pasa todo eso. getPyD llama a esta función getPyD, que a su vez, ¿cierto? Llama a getPyD. Voy a hacer aquí una gráfica para ilustrar eso. Este es el código de las tareas. ¿Y este es el código de quién? Del sistema operativo. Cuando una tarea, ojo, cuando una tarea necesita algo del sistema operativo, ¿qué hace entonces? Invoca una función.
Pero invocar una función es colocar los parámetros en la pila y luego hacer ¿qué? Syscall, pero Syscall lo que hace es ¿qué? Interrupción. El sistema operativo, dentro de todas las rutinas que tiene para manejar las interrupciones, pues tiene que escoger, el procesador automáticamente ejecuta esa, ¿cierto? Con ese número. Esa función hace su trabajo y luego determina qué hay que hacer. Retornarle algo a la tarea, poner la tarea a dormir, terminar la tarea, lo que quiera hacer. ¿Listo? ¿Sí? Sí, ya está el otro. Ya está el otro andando. Ahí está andando. No lo voy a parar esto porque se daña. ¿Listo? Ahora vamos a estudiar lo siguiente. Yo les había dicho en una sesión anterior, en una charla anterior, que bueno, uno supone que lo primero que se ejecuta de un programa cualquiera hecho en C, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que se ejecuta de un programa hecho en C? La rutina llamada main, porque esa es la convención de quién. ¿De quién es esa convención? Pues de POSIX, estamos hablando, ¿cierto? Pero eso no es cierto. ¿Quieren ver qué es lo que pasa entonces? Recuerden, no olviden esto. Uno, confiado, compila este código, pero uno no sabe qué es lo que el compilador le pone antes, o le pone ¿qué? Después, que le permite ejecutarse dentro del sistema operativo. Vamos a ver entonces. Ojo, esto está simplificado, obviamente. Entonces, quiero que lo vean. Antes de ver el código, quiero que vean cómo es que se compilan estos programas. Ya lo habíamos hecho, pero quiero recordarlo. Veamos. Todos los archivos que se encuentren, ojo, dentro de módulos y que se llamen .c, se convierten en módulos .o, ¿cierto? ¿Cómo se compilan? Sin incluir librerías estándar de ningún tipo, ¿cierto? Y utilizando los includes que están definidos dentro del directorio usr include. ¿Sí está claro? Bien. Una vez que están compilados, ¿cómo se convierten? De .o a .elf. Hay que hacer link con este archivo que me dice cómo construir el formato -o y el nombre del archivo, pero tiene que incluir todos los objetos de usuario. Y los objetos de usuario son todos los archivos que estén dentro de usrlib, que sean de ensamblador o de C. En otras palabras, a este código en C que nosotros creamos, se le pega, así de puro chévere, se le pega todo lo que esté dentro de usrlib, .c y ¿qué? .s. Y aquí lo que están son, fíjense los nombres, ¿qué será esto? ¿Todas las qué? Las librerías, que en este caso son las llamadas al sistema, ¿sí? Pero hay una especial, que es esta, start.s. Miren esta interesante. Dice, voy a cerrar aquí un momentico, start.s. Este archivo implementa el entorno de inicialización antes de saltar al código principal de las tareas. O sea, antes de saltar al código del main. En otras palabras, este es el código y antes de ejecutarse ese código, primero se ejecuta lo que está dentro de este archivo. ¿Sí? Un pedacito. Y una vez que el código termina, el código del main, y aquí es donde uno responde eso. O sea, cuando uno cierra el corchete del main, ¿listo? O cuando uno hace ¿qué? Retorna, uno dice, bueno, pero ¿a dónde retorna? Ah, bueno, entonces vuelve a retornar a otro pedacito de código que también está aquí en este archivo. ¿Sí? Eso no lo sabemos nosotros. Eso se hace automáticamente. Algo similar pasa en Linux. ¿Sí se dieron cuenta de todo ese código que generó ese archivo tan pequeñito? El código en ensamblador que vimos ahorita. Entonces, eso es lo que pasa.
Vamos a ver qué hace este código en ensamblador. Este código es especial, se marca así, miren, sección, y esto quiere decir código de arranque, y miren lo que hace. Start, y start lo que hace es que llama, ¿a quién? Al main. O sea que si yo quiero hacer algo aquí, algo que se ejecute antes que se ejecute el main, pues todo el código que yo coloqué ahí se ejecuta antes del main. ¿Sí está claro? Se llama al main. Una vez que el main termine, ojo, por convención, el valor de retorno de una función, sin importar cuál sea, así sea el main o cualquier otra, por convención, ese valor se almacena en el registro ¿qué? EAX. Entonces saltamos a una etiqueta llamada finished. Y mire finished lo que hace. Coloca a EAX en la pila. ¿Sí? Y luego mire lo que hace. Coloca un número que corresponde a la llamada del sistema exit. Y luego llama ¿a quién? A syscall. O sea que así uno no termine en el main. No haga exit. Ya lo había dicho antes. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es esto. Si se pudiera escribir en C, lo que estamos haciendo es eso. Uy, perdón. Exit con el valor que viene en ¿dónde? De AX. Y el valor que viene de AX, el valor que viene de EAX es el valor que me retornó ¿quién? El main. O sea que en otras palabras, por eso es que yo puedo en el main cerrar el corchetico y no colocar exit. ¿Cierto? Y el sistema operativo sabe cómo terminar la tarea. Recuerden que yo les había dicho que implícitamente o explícitamente siempre toda tarea cuando termina hace uso de la llamada ¿qué? Exit. Pues aquí está la prueba. ¿Sí la ven? Claro, porque uno en el código, si uno quiere, en lugar de hacer esto, uno podría decir ¿qué? Exit, ¿cierto? Entonces, al hacer esto sí se saltaría todo este código, no hace esto, sino que cuando llame exit, ahí el sistema operativo termina la tarea. Pero implícitamente o explícitamente, siempre se hace una llamada a exit. De todas maneras, por si algo pasa, se coloca un ciclo infinito, pero en teoría aquí nunca se debería llegar. Nunca se debería retornar a la tarea. Porque una vez que yo hago exit, pues la implementación de exit dentro del sistema operativo, lo que dice es que destruye la tarea que llamó exit, ¿sí o no? Bueno, entonces ahí lo que hemos visto es lo siguiente. Hemos visto cómo la tarea para hacer uso de los servicios del sistema operativo, al final lo que lanza es una ¿qué? Interrupción. ¿Qué nos falta ver entonces? ¿Qué es lo que sucede dentro del sistema operativo que activa la lógica necesaria para manejar esa interrupción? Y si este código era complicado, este otro va a ser más complicado. Entonces voy a compilar de nuevo. ¿Dónde estamos? Aquí. Listo, vamos a ver si de pronto no metí algún código que genere error. ¿Qué pasó? Ah, se está ejecutando. Vamos. Aquí está. Esto era lo que les decía. Miren lo que pasa. ¿Cómo se genera un ejecutable? Mírenlo. Por ejemplo, el módulo 0. Una vez que se ha compilado, se crea el ejecutable del módulo 0, pero se le pega ¿qué? Todas las librerías. La ventaja de esto es que si ustedes agregan una nueva librería, automáticamente eso se compila y se incluye. ¿Listo? Bueno. Bueno, antes de saltar al kernel me gustaría que vieran algo. Esto es... bueno, ¿cómo se implementa string copy y string cat? Estas son funciones muy sencillitas de implementar. String comp también. Standard input output. Esta es la que nos genera uno más misterio. ¿Cómo se implementa printf? ¿Cierto? Esta es una implementación de printf. Sencillita.
printf recibe como parámetro un formato, ¿sí? Y una serie de argumentos adicionales. Por si no sabían, el lenguaje C permite argumentos variables, ¿no? ¿Sí? ¿No sabían? Sí. Argumentos variables, miren esto. ¿Ya? ¿Habían visto alguna vez cómo hace esta función? Así declaradas así, con este parámetro. Argumentos variables. Lo que quiere decir es que puede recibir o un char asterisco acompañado de muchos más parámetros. Ustedes en printf pueden incluir todas las variables que quieran imprimir, ¿sí o no? Y no necesitan decir de antemano cuáles son, no. Entonces ahí está. ¿Cómo se implementa? Pues muy sencillo. Nos movemos por la cadena del formato buscando porcentaje. Si lo que encontramos no es un porcentaje, pues simplemente imprimimos ese carácter, ¿cierto? Pero cuando encontramos un porcentaje, tenemos que mirar si es un D, si es un U, si es un X, si es un B, si es un O, si es un S. Por eso les decía yo que meter el binario es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es D es decimal, entonces ¿qué tenemos que hacer? El argumento tenemos que convertirlo a un ¿qué? A base 10. Pero si es X, lo convertimos a base ¿qué? 2. Entonces, si es binario, pues si está implementado, pues es muy sencillo, es simplemente cambiar ¿qué? La base. Y entonces el misterio está en la función ¿qué? Ito A, que lo que hace es convertir un entero a un ASCII, ¿cierto? Que también hay que implementarla, obviamente. Pero esa también es sencilla de implementar. Esa está en Standard Lib. Porque lo que hay que hacer es coger el número y mediante un proceso convertirlo de número a ASCII, ¿cierto? Bueno, que ustedes obviamente tienen acceso a este código y lo pueden ver. Listo. Pero miren al final qué se hace en printf. Después de haber convertido los números en cadenas, lo que hace es simplemente... ¿dónde estamos? Me pasé. Aquí. Lo que hacemos es que mandamos a imprimir con puts. ¿Sí? ¿Y qué hace puts? Pues es así, es muy sencillita. Pues puts, ¿qué es? No retorna nada, recibe como parámetro un ¿qué? Un char asterisco y miren lo que hace. Pues si ya tenemos la llamada al sistema, entonces simplemente digo syscall, sysputs y el string que quiero imprimir. O sea que ahora ya le envío la llamada al sistema. ¿De quién es el problema ahora? ¿De quién? Del kernel, poder interpretar esa llamada y hacer algo con ella. Vamos a ver exit. Exit recibe como parámetro el estado. Pues ¿qué hace exit? Simplemente syscall, sysexit y el estado. ¿Cuál otra vemos? getPID ya la vimos. Una llamada nula, simplemente para probar. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso es desde el punto de vista de las tareas. Pero ahora necesitamos ver qué pasa en el sistema operativo. ¿Qué pasa al otro lado? ¿Cierto? Y ahí es lo bonito. ¿Qué es lo que pasa al otro lado? Empecemos por acá. Lo que pasa al otro lado es lo siguiente. Todas las interrupciones, ¿dónde estás? Todas las interrupciones generadas crean una pila con este formato. El apuntador anterior a la pila, flags, y dónde iba la ejecución. ¿Sí? Eso es lo que guarda el procesador automáticamente. Y aquí es donde viene el cuento. En la pila también se guarda el número de la interrupción. Bueno, yo hice excepción, pero es el número de la interrupción ¿qué? Generada. Guarda EAX, SX, EDX, EBX, ESP, EBP, SIDI, DS, O sea, que tenemos una pila con este formato. Esa pila se apunta con una variable llamada current ESP. ¿Qué quiere decir? ESP actual, o sea, el tope de la pila actual. Y miren lo que hacemos.
sin importar cuál interrupción ocurra, llamamos a una función llamada ¿cómo? Interrupt dispatch. Vamos a ver qué hace interrupt dispatch. ¿Qué quiere decir qué? Pues obviamente despachador de qué? Interrupciones. Se me perdió. Aquí está. Esta rutina recibe el control de las rutinas de servicio de interrupción ISR, ISR1, ISR2 hasta la ISR 255. Su trabajo consiste en determinar el vector. ¿Se acuerdan qué es el vector? El número de la interrupción a partir del estado que recibe como parámetro y invocar la rutina de manejo de interrupción si existe. Se declaran unas variables enteras: ESS actual, ESP actual, selector de datos del kernel, ESP del kernel, y este es el más importante. Mírenlo. Pues el despachador necesita saber cuál es qué, la tarea actual. Lo primero que hace es preguntar si la tarea actual es diferente de qué, de nulo, es decir, si existe una tarea en ejecución. Luego mira el nivel de privilegios de la tarea y si es diferente de 0, guarda dentro de la estructura de datos de la tarea, guarda el apuntador actual de la pila. Es decir, cuando una tarea interrumpe al sistema operativo, el sistema operativo automáticamente dentro de esa tarea guarda dónde llevaba la pila de la tarea. ¿Por qué es importante eso? Primero, y segundo, porque lo dije hace 10 minutos dentro de toda la cháchara que he dicho, en la pila de la tarea es donde se guardan los parámetros que la tarea le quiere pasar al sistema operativo. ¿Recuerdan? Con el push, hacía push antes de hacer la llamada al sistema. ¿Sí? Y luego el sistema operativo necesita saber qué es lo que la tarea quiere. Entonces necesita ir ¿a dónde? Pues a la pila de la tarea. O sea que hay que guardarla. Listo. Luego, con una variable estado, obtiene el estado del procesador. Y vamos a ver qué contiene el estado del procesador. Miren lo que contiene. Contiene, voy a ir de atrás para adelante, SS, ESP, flags, CS, IP, código de error, número de la interrupción, el valor de AX, SX, CDX, CBX, ESP, BP, SI, EDI, DS, ES, FS y GS. O sea, contiene esto. ¿Sí? Con eso, el procesador, pues él puede de este estado sacar ¿qué? ¿Sacar qué? El número de la interrupción. Entonces eso es lo siguiente. El número está el número de interrupción. Entonces ¿el qué hace? De un vector de manejadores de interrupción busca ¿qué? El número correspondiente. Y si ese manejador existe, pues simplemente lo llama y le pasa como parámetro el estado del procesador. ¿Sí? Vamos a ver qué ha pasado antes. Antes lo que ha pasado es lo siguiente. Antes lo que ha pasado es esto, mire, y aquí es donde todo encaja. Para configurar la IDT, o sea, la tabla de descriptores de interrupción, se ha dicho la interrupción I es atendida por una función llamada de la ISR table, la función ¿qué? I. Entonces aquí está, esta es la tabla. Esta es la tabla. Es un arreglo, ¿sí lo ven? Entonces, la posición 0 del arreglo va a ser atendida por la función ISR ¿qué? 0.
La posición 1 contiene ISR ¿qué? 1. Todas ellas llaman a interrupt dispatcher. Todas pasan por lo mismo. Entonces, miren lo que sucede. Inicialmente, todas las llamadas al sistema empiezan vacías y le decimos instalar manejador de interrupción para la llamada ¿qué? Sysnull, la función Sysnull. Para sysexit, sysexit. Obviamente, esto no es que exista en el lenguaje como tal, sino que son constantes definidas. O sea que cada vez que se haga, por ejemplo, getPID, pues se va a ejecutar una rutina llamada ¿cómo? getPID. Vamos a buscarla. Aquí está. Esta es la implementación de getPID. Miren lo que reciben como parámetro. Ojo. Toda llamada al sistema recibe los siguientes parámetros: el estado del procesador y el apuntador a la pila de la tarea. ¿Por qué es necesario el estado del procesador? Por lo siguiente. Recuerden ustedes que nosotros dijimos, bueno, ¿qué hace getPID? ¿Qué hace? Le retorna a la tarea ¿qué? Su PID, ¿sí o no? Entonces miren lo que hace. El PID de la tarea está en la tarea actual, PID, ahí está. Pero ¿cómo se lo retornamos? Entonces, en ensamblador, lo que uno retorna es lo que se guarda en el registro ¿qué? EAX. Entonces, en el procesador, en el registro EAX, ¿guardo qué? El identificador de la tarea. Voy a cambiar este código, miren. Quitemos esto y coloquemos 99. ¿Cierto? O sea que ahora... Exacto. Miren. ¿Sí lo ven? Interesante. No, pues yo quiero mentirle a la tarea. ¿Cierto? Entonces, ¿qué valor dará? ¿Sí está claro? Entonces, ay, se acabó el tiempo. Luego seguimos, en la próxima clase continuamos. Ah, bueno, la próxima clase es parcial, ¿no? Seguimos en la siguiente clase. No, seguimos explicando esto. Pero entonces la idea es esta. Mucha atención. Las tareas, el resumen de hoy. El sistema operativo debe ofrecer un entorno para que las tareas se puedan ejecutar. Eso implica que a la hora de compilar el código de las tareas hay que meterle un código antes y un código después que le permite a la tarea usar los servicios del sistema operativo. ¿Sí o no? Y usar los servicios del sistema operativo, ¿qué es? Invocar una serie de ¿qué? Interrupciones. Siempre la misma interrupción. Entonces, el sistema operativo, la estrategia que tiene para saber cuál es el servicio que necesita es porque esa interrupción va acompañada de un número que ha sido metido en la pila por la tarea. Yo quiero la 5, entonces la tarea pone en la pila 5 y llama la interrupción. No, yo quiero el servicio 6, entonces la tarea pone el 6 en la pila más los parámetros que necesite ese servicio y llama la interrupción. El sistema operativo debe tener configurado un manejador para las llamadas al sistema. Entonces, si yo quiero agregar una nueva llamada al sistema, ¿qué tengo que hacer? Aquí en el código, ¿qué tendría que hacer? Pues desde el punto de vista del sistema operativo, agregar una nueva constante y una nueva función. Y en esta función, incluir una llamada para instalar ese manejador. Eso desde el punto de vista del sistema operativo. Pero desde el punto de vista de la tarea, pues tendría que crear una función, ¿cierto?, que reciba algunos parámetros y que retorne algo y que a su vez llame a esa nueva llamada al sistema que nosotros implementamos. Entonces, en la próxima sesión lo que vamos a hacer es eso. Vamos a implementar una nueva llamada al sistema para ver cómo se hace. Simplemente así sencillo, para ver cómo se hace. ¿Listo? Bueno. Entonces, dejamos ahí.